le comentaba yo de la importancia de vacunarnos contra la influenza, de esta situación que de repente creemos que no nos va a tocar, que no nos va a llegar hasta que nos llega y mire que se lo digo yo, siente que se muere, de verdad. Bueno, y unos casi andamos ahí dando el pasito ya para el otro lado, nomás que nos regresamos, nos alcanzan a jalar para acá. Y para hablar de ello, de la importancia de vacunarnos contra la influenza y de lo que puede provocar la influenza, está con nosotros Universo Ortiz Arballo, subdirector de la unidad de me quedé así, de inteligencia epidemiológica, que está medio complicado. Le digo, ahorita a ver si me acuerdo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Buenos días a ti y a tu auditorio. Ya había estado aquí con nosotros. ¿De qué habíamos hablado? Del Zika, creo, ¿verdad? Del Zika, del dengue, del chikungunya. Pero ahora vamos a hablar de la influenza. Primero me gustaría que nos comentara qué provoca la influenza, qué es la influenza. Bueno, la influenza es una enfermedad viral, una infección respiratoria aguda, que como todos sabemos, cuando se empieza a quitar el calor, y pues aquí en nuestro medio que inicia la temporada de frío, pues se incrementan demasiado estos tipos de infecciones. Sí. En particular, la influenza es provocada por un virus, de hecho por una serie de virus, el más común, el virus de la influenza tipo A, y actualmente en esta temporada estamos observando el H1N1, que es el más agresivo, sí, que provoca una enfermedad de inicio súbito, en la cual se manifiesta básicamente por fiebre elevada, mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, que son los síntomas cardinales, y pues ya síntomas secundarios que son dolor de cuerpo, cansancio, malestar general, sí, escurrimiento nasal, rinorrea, coriza, todo lo que es un cuadro gripal, pero muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ahorita que te estaba escuchando, pues sí, probablemente tú hayas tenido influenza, en el auditorio también alguien haya padecido de la enfermedad y se da cuenta que es diferente a una gripa normal. Sí. O sea, es una infección respiratoria fuerte. Normalmente una gripa nos tira, nos afecta, pero es de verdad algo muy fuerte, es como que todo se pone se multiplica, pues, el dolor, la intensidad del dolor de cabeza incluso, no sé ni qué te duele, pues, eso puede ser influenza y hay que tratarlo. No hay que quedarnos con que es la gripe y ahorita se me quita. No nos podemos quedar en eso. Hay que atenderlo, ¿verdad? Así es. De hecho, uno como persona se conoce cómo se enferma normalmente, entre comillas, de gripa. Entonces, cuando uno tiene esos síntomas, definitivamente no hay que automedicarse. Hay que acudir a la unidad de salud que nos corresponda, ya sea del sector público, del sector privado, pero para tener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Eso es muy importante. Ahora, no es que los queramos asustar, pero díganos, doctor, ¿cómo se hacen las pruebas de la influenza? ¿Cómo son cuando ya uno por no vacunarse le toca que le dé influenza? Cuéntenos porque es un martirio, yo lo sé. ¿Cómo son las pruebas para las pruebas de la influenza? Bueno, la prueba en sí confirmatoria es a través de un hisopo. El hisopo es como un algodoncito, un cotonete, pero es nasofaringio. Sí, o sea, que se tiene que introducir por la nariz. Es delgadito. Delgadito, el cual la muestra la capta de la mucosa nasal y de la garganta, o sea, entre la nariz, atrás de la nariz y la garganta. Entonces, eso es lo que se envía al laboratorio. En el caso, pues, del sector de epidemiología, se envía al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se da una prueba confirmatoria. Hagan de cuenta que les están rascando el cerebro con esa cosa, ¿verdad? De verdad, horrible. Así que si usted quiere prevenir todo eso, vacúnese contra la influenza. De verdad, vaya a aplicarse la vacuna, sobre todo a la población vulnerable, ¿verdad, doctor? Así es importante saber, pues, la cuestión de la vacuna tiene algunos mitos, ¿no? Que ahorita sí quisiera comentar, pero antes de eso es importante saber que la influenza tiene un carácter bianual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años nosotros observamos un incremento. El año pasado fue el año bajo. Okay. Por lo tanto, esperamos que este año sea alto. De hecho, ya lo estamos observando.
A nivel aquí del estado, nosotros a la semana 46, que es la semana anterior que acaba de pasar, ya tenemos 8 casos confirmados. A la misma semana del año pasado teníamos 4 casos, es decir, el doble. Esto mismo está pasando a nivel nacional. A nivel nacional, a la misma semana tenemos aproximadamente casi los 500 casos confirmados. Okay. Cuando a la misma semana del año pasado teníamos 158. O sea, tan sencillo como que este año tenemos más probabilidad de contagiarnos que el año pasado. Exactamente. Está más alto, pues. Lo dijiste como toda una epidemióloga. Exactamente. No, yo lo dije como la gente y usted como el experto. Pero es. Bueno, ¿dónde podemos vacunarnos? Y ahorita comentaba, hay varios mitos respecto a esta vacuna. Así es. Primeramente, la cuestión de los mitos. El más común es de que nos da la enfermedad una vez que nos vacunamos. Sí. Esto es imposible por 2 razones. Una, la vacuna es una vacuna segura, es una vacuna que cada año se está perfeccionando. Básicamente, o sea, ese es un término adecuado. Según los virus específicos que van a circular en la temporada, sí. Todo el mundo, los países del mundo que tienen laboratorios como el INDRE aquí en México, envían cepas, o sea, los tipos de virus circulantes a la OMS, para que a su vez se regrese una vacuna específica, ¿no? Entonces, la vacuna segura está compuesta de virus muertos. Entonces, esa es la primera razón. Un virus muerto no puede provocar la enfermedad. Y la segunda es la vía de inoculación. La vacuna es inyectada en el hombro. Entonces, no todo el mundo, sino los médicos sabemos que para enfermarnos es muy importante, gripa, es muy importante que el virus se anide en la vía respiratoria. Okay. Entonces, sea, por el brazo no nos va a dar. Por el brazo no nos va a dar. O sea, lo que sí es que sí puede dar síntomas secundarios, pero como cualquier otra vacuna. Okay. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la vacuna más aceptada a nivel de México? Es la del tétanos, por ejemplo. Okay. Todo el mundo, la del tétanos le tiene mucha fe. Es exactamente lo mismo. La vacuna del tétanos también pudiera provocar molestias en el brazo, dolor, un poquito de febrícula, que la llamamos fiebre no elevada, y malestar general. Afortunadamente en muy pocos casos. Es lo mismo con la influenza. Pero ¿qué pasa? Pasa que la vacuna de la influenza y cualquier otra vacuna, una vez que uno se la aplica, el organismo tarda entre 10 y 14 días para crear la defensa. Okay. Entonces, esto es una inmunidad que le llamamos inmunidad activa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros nos aplicamos la vacuna en medio de una epidemia de influenza, es muy probable que, ya que pasen esos 14 días, para estar nosotros con esta protección, es muy probable que nos enfermemos antes. Okay. Y que le echemos la culpa a la vacuna. O sea, no fue la vacuna, sino fue que de aquí a que la vacuna nos hizo efecto, pues nos contagiamos, ¿no? Así es, y esa es una explicación, pues la más común que podemos nosotros observar cuando alguien se enferma posterior a aplicarse la vacuna. Muy bien, ese es uno de los mitos. Así es, ese es uno de los mitos. Y en los niños no provoca nada, no hay nada malo. No, de hecho, como les comentaba, es muy equivalente al resto de las vacunas, incluyendo la vacuna contra el sarampión, la vacuna del tétanos, y es importante conocer que la vacunación va dirigida a grupos de riesgo. Sí. Muy importante, porque son los grupos que están más propensos a enfermar, pero si enferman, a agravarse. Los niños menores de 5 años, mayores de 6 meses, tienen que vacunarse. Los adultos mayores de 60 años. Y entre estas edades, todos aquellos que tengan alguna enfermedad de fondo, alguna comorbilidad que le llamamos. Sí. La más común son la diabetes y la hipertensión. Que todo el mundo conocemos a personas con diabetes e hipertensión, y más aún si están descontrolados. ¿Por qué? Porque tienen bajas las defensas. Otro grupo importante son las mujeres embarazadas, muy importante. A nivel nacional e incluso en Sonora hemos tenido incluso defunciones de mujeres embarazadas. O sea, yo estaba embarazada cuando me dio la influenza. Entonces es muy importante aquellas mujeres que están embarazadas en esta temporada, tengan siempre su vacuna. Hay que acudir a cualquier unidad del sector salud. No importa la derechohabiencia, Secretaría de Salud, ISTE-SON, IMSS, la unidad más cercana. Que se les atraviese, en esa lleguen a vacunarse, ¿verdad? Así es, la vacuna es gratuita y se aplica en todas las unidades. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta información y ojalá que cada vez seamos más, sobre todo los padres de familia, que muchas veces los adultos decidimos,
pero los niños no pueden decidir por sí mismos y de repente por nuestra desidia son los pequeños los que quedan pues desprotegidos. Ojalá cada vez seamos más los que llevemos a nuestros hijos o a nuestros padres, a los adultos mayores y las embarazadas también que vayan a vacunarse, los principalmente afectados, pues como grupos vulnerables. Así es, y los jóvenes, hay un grupo que se me pasó a decir, jóvenes con obesidad y más la obesidad mórbida. Se ha visto que la infección es muy severa en jóvenes con obesidad mórbida. O sea, cuando pega y muy duro, pues. Sí, es muy grave. Así es. Se agravan las situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Universo Ortiz Arballo, subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, ¿sí? Y Emergencias en Salud. Y Emergencias en Salud. Está muy largo. Es epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Bueno. Subdirector, la vamos a dejar en subdirector. No, nuestro respeto para usted, y le comentaban ahorita que iba a entrar al aire, le digo, es que la otra vez que vino, doctor, usted explicó muy bien todo, y miren, nuevamente, gracias, se agradece cuando alguien explica muy bien todas las cosas, las situaciones que queremos que le lleguen a la gente. Que tenga buen día. Muy bien, gracias, Gaby. Las 7:31, vámonos a corte y volvemos.